Creo que ahí estamos. Perfecto. Bueno, damos inicio. Bienvenidos a todos, a todas, a este encuentro sobre autonomía individual. Es un encuentro que estamos haciendo en forma conjunta con el Seminario de Derecho Constitucional y el proyecto de investigación de la Constitución de la Democracia Deliberativa. Y un poquito, bueno, primero agradecerle a todos y a todas por estar y al profesor Alejandro Bottini que gentilmente siempre se prende a transmitir y a dar sus conocimientos con nosotros. Como siempre digo, bueno, profe de Derecho Constitucional, ahora docente también a cargo de la cátedra y además es profesor de no solamente de grado, posgrado, así que es un agradecimiento, Ale, que puedas venir, estar y tomarte el tiempo, ¿sí? Por estar con nosotros. Eh, Me gustaría contarle, antes de comenzar, quizás un poco cómo surgió esto de la autonomía, porque en realidad se viene gestando esto, me acuerdo en el 2024 con el seminario constitucional trabajamos el tema de igualdad no sometimiento, derechos de los DESCA y demás, y Ale Bottini en uno de los encuentros, yo recuerdo que recalcaba esto de trabajar el tema de la libertad, resignificar el valor de la libertad y comenzar con esto que se vincula con el tema de autonomía. Aparte, a partir de ahí es como que dijimos, bueno, acá hay un déficit que nosotros estamos muy focalizados con el tema de la igualdad y falta trabajar el tema de la libertad, específicamente el tema de la autonomía, que además es algo central, digamos, en el derecho constitucional, que podríamos hablar de democracia, igualdad y libertad o autonomía. Así que eso fue un poco lo que incentivó este trabajo para empezar a armar este primer encuentro y seguramente otros sobre autonomía. Y bueno, y también tomar un minuto antes de pasarle la palabra a Ale para reivindicar estos espacios. Me parece importante que generamos estos espacios y todo lo que hacemos, que es con mucha pasión, compromiso, amor, desde la educación pública, ¿no? Desde la universidad pública, de este espacio donde fomentamos esto extracurricular, donde queremos profundizar, donde queremos dar debate, queremos tener sentido crítico y queremos expandir esto también como profesores y con todos los estudiantes que ponen todo para eso. Y lo digo porque en un momento en el cual la educación pública me parece que está bastante como bastardeada, creo que sostener estos espacios y reivindicarlos me parece sumamente importante previo a comenzar con esto, ¿no? Me parece muy importante en un momento donde todo es superficial, estos espacios de profundidad, creo que es importante reivindicarlos y que vienen de la mano de la educación pública. Así que quiero como sostener eso, también además, por supuesto, del cumplimiento de la ley de financiamiento de la educación pública de las universidades. Así que bueno, dicho esto, que me parecía importante, Ale, mencionarlo, te paso la palabra para que puedas desarrollar sobre el tema de la autonomía individual. Bueno, buenas tardes. Nuevamente gracias al profe Rossi y a todo el equipo del seminario que empujan estos encuentros, estas actividades con mucha pasión y con mucha dedicación. Y gracias por la generosidad de la presentación nuevamente. La idea de hoy es que haga un pequeño repaso de media hora, no más, 40 minutos, y sí después entrar en una discusión crítica, porque el punto de cierre, si se quiere, de la parte teórica va a ser la idea de perfeccionismo, paternalismo y el diseño de políticas públicas. Y en eso creo que todos tenemos un montón para decir. Entonces sí, como también somos militantes de la idea de la discusión crítica, el intercambio de ideas, esa parte creo que también tiene que estar. Así que les pido por favor que en esa parte nos metamos todos, ¿no? Nos metamos todos. Bueno, vamos a centrarnos por ahí en el andamiaje teórico más tradicional relacionado con el artículo 19. Algún autor ha señalado que acá encontramos el pilar central del conjunto de derechos que nuestra Constitución reconoce. Como sabemos, el artículo 19 une dos preceptos normativos que en experiencias anteriores de nuestra historia institucional justamente estuvieron en artículos diferentes, pero que en el proyecto y luego
la Constitución de 1853 fueron aunados en este artículo 19. Parecerá un poquito precario, pero creo que es interesante que lo lea. El artículo 19 habla primero de las acciones privadas. Dice, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. La segunda oración, la segunda parte de este artículo, establece que ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Nosotros nos vamos a dedicar a la primera parte, perdón, del artículo 19, este relacionado con las acciones privadas. Me tomo una pequeña licencia que es recorrer algún momento histórico en la redacción de este artículo que de acuerdo a las actas podemos estudiar en relación a la Convención Constituyente de 1853. Hay una obra muy interesante, un poquito farragosa por ahí en su terminología, pero excelsa en cuanto a su desarrollo teórico, escrita por un constitucionalista, Arturo Enrique Sampay, que se llama La filosofía jurídica del artículo 19 de la Constitución Nacional. Para quienes no lo recuerden, Sampay, entre otras tantas cosas, fue presidente de la Convención Constituyente que tuvo como resultado la Constitución, la reforma constitucional de 1949. ¿Entendemos, no? Fue el presidente de la Convención Constituyente, además de ser una autoridad extraordinaria en filosofía jurídica y en derecho constitucional. Arturo Sampay desarrolla este escrito y nos cuenta la historia, la génesis del artículo 19. Y en lo que a nosotros nos importa, cuando relata lo que pasó en la reforma en la Convención Constituyente de 1853, plantea que el convencional Ferré decidió incluir el concepto de moral y el artículo hablaba de las acciones privadas que de ningún modo ofendan el orden público y la moral, ni perjudiquen a terceros, quedan exentas de la autoridad de los magistrados y solo reservadas a Dios. ¿Entienden la secuencia que digo? El artículo en la discusión plenaria de la Convención Constituyente aparecía redactada de esa forma. Hablaba de orden público y de moral a secas. Si ustedes pueden ahora ver el artículo, se dan cuenta que no es la redacción actual, porque en esa misma convención constituyente, algunos dicen que el mismo convencional Ferré se dio cuenta de que estaba metiendo la pata, de que estaba cometiendo un error gravísimo, porque al derecho no le importa la moral, al derecho le importa la moral pública, o sea, en palabras de Sampay, las acciones de justicia o los actos susceptibles de ser actos de justicia. De esa manera, más allá de lo que se discutió, cuando se jura el texto final, ese texto invierte el calificativo público y habla de orden y de moral pública, tal cual lo tenemos redactado. ¿Se entiende hasta acá? Este cambio terminológico no es menor, y no es menor porque para autores como el propio Sampay, sí quedaba el concepto de moral a secas y no de moral pública, estábamos habilitando que el derecho se meta en un lugar donde no se tiene que meter, que solo queda, en terminología tomista, reservado a Dios. Pero yo acentuaría exento de la autoridad de los magistrados. Es decir, la moral privada, y acá viene importante remarcar esta palabra, no es materia del derecho, no es una cuestión que pueda ser regulada por el derecho. Sí, la moral de convivencia, la moral pública puede ser una temática relacionada con el derecho. Este es un primer punto que me importa destacar, porque acá ya si se quiere intuitivamente, empieza a aparecer una distinción que otros autores ya remarcan con más fuerza. Y esa distinción es que no podemos tratar como sinónimos el derecho a la intimidad
del derecho a la privacidad. Este es un punto en el que me quiero detener. ¿Por qué? Porque cuando después, más adelante o en otros encuentros, repasemos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nos vamos a dar cuenta que en general la Corte Suprema, en la mayor parte de sus fallos, los trata como sinónimos, privacidad e intimidad. Pero nosotros entendemos que teóricamente hay una distinción central. La idea de las acciones privadas o el derecho a la privacidad importa algo diferente que la protección de la intimidad, que la salvaguarda del derecho a la intimidad. El derecho a la privacidad significa que se debe proteger cualquier acción que no interfiera con los planes de vida de los terceros. El derecho a la privacidad significa la posibilidad de desarrollar cualquier acción que responda a una moral autorreferente a su propio plan de vida y en tanto esa acción no signifique dañar la posibilidad del desarrollo del plan de vida de un tercero, esa acción se encuentra protegida. Y acá vamos a ver varios elementos. De esta forma, acción privada no necesariamente significa el ámbito material en donde se desarrolla esa acción. Significa, acción privada, acción de la conducta de la persona, del sujeto, autorreferente con su propia moralidad en el diseño de su plan de vida. Será acción privada, desde esta óptica, desde esta lógica, toda acción que no viole la posibilidad de desarrollar un plan de vida de otro sujeto. Es decir, que no viole derechos de otros sujetos. Hasta acá es clara mi desarrollo. ¿Quieren que refuerce algo? Por eso se dice, y algunos autores, el que yo siempre traigo a la discusión, que es Carlos Santiago Nino, pero otros también, que hay que hacer una interpretación comprensiva de la enumeración que realiza la primer parte del artículo 19. Y si ustedes rascan mucho o rascan un poco en el fallo Basterrica, fundamentalmente en el voto de Petracci, van a darse cuenta que esta es la lógica que utiliza Petracci. Y esa interpretación comprensiva es no entender a la enumeración que hace el artículo 19, orden, moral pública, ni perjudiquen a un tercero, como definidoras de tres conductas diferentes, sino como comprensivas de la definición de una misma conducta. Esto es lo que plantea Carlos Nino. Nino dice que no violamos, perdón, que no cuando no perjudicamos a un tercero, no estamos violando ni el orden ni la moral pública. Como contrapartida, perjudicar a un tercero importa violar el orden y la moral pública. ¿Estamos hasta acá? Ahí Candela levantó la mano. Dale, Candela. Sí, perdón, profe, lo que pasa es que estoy anotando porque me parece importante y me perdí en una parte, quería consultarle. Cuando marcó la diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad, dijo que el derecho a la intimidad es el plan de vida de cada uno, siempre y No, cuando no afecte el plan de vida de terceros. no. Ese justamente es el derecho a la privacidad. El derecho a la privacidad es, en cuanto no perjuicio a terceros, es una manifestación de la autonomía. Y ahí sí significa la posibilidad de desarrollo del propio plan de vida sin perjudicar a terceros. Si dije otra cosa, me confundí en la locución. Intimidad, el derecho a la intimidad también es un derecho importante para el diseño del propio plan de vida. Ojo, el derecho a la intimidad, pero acá tengamos en cuenta esto, que a veces en el lenguaje natural, intimidad apunta a lo secreto, ¿no? Apunta a lo que ocurre
en nuestro hogar, si se quiere hogar en el más amplio de los sentidos. Y autores como Nino, por ejemplo, y otros dicen, en realidad este derecho no está tan protegido en el 19, aunque sí, pero sí tiene su manifestación más expresa de protección en el 18 de la Constitución, la correspondencia, los papeles privados, el domicilio. Eso apuntaría más a la protección del derecho a la intimidad. ¿Está? En tanto, la construcción que vamos a hacer durante toda esta parte teórica de privacidad tiene más que ver con sí la posibilidad de la autonomía. Y de la autonomía entendida como la posibilidad de tener valores autorreferentes de tu ideal de vida y poder seguirlos. Dicho en fácil, de poder planificar tu plan de vida de acuerdo a tu voluntad. ¿Está? Hasta acá un pequeño paréntesis de algo que no vamos a abrir ahora. ¿De planificar o de concretar tu propio plan de vida? Esta pregunta se engancha con la introducción de Fer y el derecho a la igualdad como no sometimiento. ¿Está? ¿De qué tipo de autonomía hablamos? ¿Hablamos solo de la posibilidad de elegir una vida o de elegir y materializarla? ¿Y en qué campo este otro supuesto? Yo sé que acá desordené un poquito, por lo menos mi idea original, pero esto me sirve muy bien para colgarme de la introducción espectacular que hizo Fernando, relacionando esto con la idea de igualdad material, de igualdad real o de igualdad bajo el principio de no subordinación o no sometimiento. Porque esto apunta a otra idea de libertad. ¿Estamos? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Está? No venía ahora, pero viene bien decirlo, y si bien es un párrafo largo, vale la pena leerlo, para ver cómo lo que intento presentar como dos derechos diferentes, bueno, se me cayó una pila de carpetas, suele ocurrir en este momento, lo que suelo presentar como dos derechos diferentes, la Corte en la generalidad de los fallos que nosotros estudiamos lo presenta casi como sinónimos. Me voy a detener en un párrafo del famoso caso Ponseti de Balbín, párrafo muy repetido en relación al derecho a la intimidad, ¿sí? Pero fíjense cómo va y vuelve de la idea de intimidad como ámbito exclusivo, como si se quiere, ámbito secreto, y la idea de privacidad como posibilidad de diseñar tu propio plan de vida, y lo mezcla todo en un solo párrafo. Dice la Corte, considerando 10, en el fallo, perdón, un segundo, perdón, considerando 8, en Ponseti de Balbín, que lo leo, que en cuanto al derecho a la privacidad e intimidad, su fundamento constitucional se encuentra en el artículo 19 de la Constitución Nacional. En relación directa con la libertad individual, protege jurídicamente un ámbito de autonomía individual, constituido por los sentimientos, los hábitos y costumbres, las relaciones familiares, la situación económica, las creencias religiosas, la salud mental y física, y en suma, las acciones, hechos o datos que, teniendo en cuenta las formas de vida aceptadas por la comunidad, están reservadas al propio individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños significa un peligro real potencial para la intimidad. En rigor, el derecho a la privacidad comprende no solo la esfera doméstica, el círculo familiar de amistad, sino otros aspectos de la personalidad espiritual y física de las personas, tales como la integridad corporal o la imagen. Y nadie puede inmiscuirse en la vida privada de una persona ni violar áreas de su actividad no destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ella. Y solo por ley podrá justificarse la intromisión, siempre que medie un interés superior
en resguardo de la libertad de los otros, la defensa de la sociedad, las buenas costumbres o la persecución del crimen. Este es el considerando 8 de un fallo, el fallo Ponseti de Balbín, que flaco favor le hace a mi teoría, que no es mía solamente, de intentar marcar conceptualmente una diferencia entre intimidad y privacidad. Para que entendamos un poco la cuestión, evidentemente el derecho a la intimidad es central a los efectos de la posibilidad de diseñar tu plan de vida. No hay posibilidad de entender una comunidad liberal de derechos, o si se quiere, una comunidad que respete los derechos humanos, sin una fortísima protección al derecho a la intimidad y sin una concepción amplia de la idea de intimidad por sobre la mera idea de hogar o de papeles privados o de cartas. ¿Estamos? No estoy para nada minimizando esta óptica o esta concepción del derecho a la intimidad. Lo que estoy señalando es otra cuestión. El derecho a la privacidad es un derecho que protege otras cuestiones además. Y este es el punto que me interesa remarcar, o por lo menos la propuesta que quiero presentar en esta reunión y en esta charla. Y este algo más es una protección que no se circunscribe a la idea de intimidad y sí a la idea de acciones relacionadas con la moral privada de cada sujeto, o sea, acciones privadas. ¿Se dan cuenta la reformulación que hago? Acción privada significa acciones que el sujeto lleva adelante atendiendo a su moral privada. ¿Y cuáles son esas acciones relacionadas con la moral privada? Aquellas relacionadas con el diseño del propio plan de vida que no lesionen la posibilidad de diseñar el plan de vida de otros. O sea, que no violen derechos. Uy, ¿este silencio significa que me deliré? ¿O este silencio significa que estamos más o menos hablando, estoy hablando español? Vamos bien, vamos bien. Bien, entonces, esta cuestión me parece importante. Desde esta concepción, la idea de autonomía como diseñar tu propio plan de vida es más amplia, es más comprensiva que meramente no dañar a terceros. Estoy diciendo algo arriesgado que puede hasta resultar polémico. El derecho a la autonomía es más que no dañar a terceros. Y por eso, algunos señalan que desde la idea, desde el principio, más que del derecho, desde el principio de la autonomía, podemos construir un sinnúmero de derechos. ¿Está? Entre otros, el derecho a la privacidad, pero no exclusivamente el derecho a la privacidad que surge del 19. O sea, la idea de autonomía personal tiene entre sus manifestaciones no dañar el derecho de terceros. Pero la idea de autonomía personal es algo mayor, es la posibilidad de elegir y materializar su propio plan de vida. ¿Está? Es poder materializar su propio plan de vida. Y entender que cada persona puede establecer un ideal propio de lo que entiende por lo bueno para su propio plan de vida. ¿Está? ¿Sí? Acción privada no tiene que ver con si son accesibles o no al público.
Las acciones íntimas sí, porque no son accesibles al público, pero la acción privada puede ser accesible al público y aún así seguir siendo una acción privada. En tanto, no afecta la materialización de planes de vida de terceros. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Hasta acá es importante porque ahora vamos a hacer algunos saltitos también. Pero más o menos estamos de acuerdo con esto, por lo menos de acuerdo con... ¿Está clara la presentación? ¿Alguna consulta? Bien. Bien. En este aspecto, o en este punto, esta idea de autonomía y de la posibilidad de materializar planes de vida, o esta idea de que para esta concepción, si se quiere, liberal de los derechos, no hay un único modelo de vida buena, no hay un único modelo de vida virtuosa, ha sido bastante atacada desde otras concepciones políticas y jurídicas, ¿sí? Y una de las críticas que se le dice es, los liberales que sostienen esto, en realidad esconden frente a una supuesta neutralidad valorativa la defensa del plan de vida liberal. ¿Está? Frente a esta crítica, Carlos Nino dice, evidentemente, para un liberal como yo, dice Carlos Nino, es buena el principio de autonomía personal, evidentemente. Y es cierto que acá no existe, si se quiere, una postura de neutralidad valorativa. Para mí, dice Nino, es buena la idea de autonomía individual, de autonomía personal, bajo la definición que él da, que es la posibilidad de diseñar y materializar su propio plan de vida. Pero esto no significa que se quiera imponer un único plan de vida. Entonces, lo único que parecería no someterse a discusión, como cuando hablamos de la práctica, vieron que decimos la única práctica que no vamos a discutir es la práctica de la crítica. Después vamos a criticar todo, pero nunca vamos a clausurar la posibilidad de criticar. Analógicamente, esto ya es mío, entiendo que acá también hay si se quiere, un freno. Está todo, todo diseño de plan de vida es bienvenido, mientras no clausure la posibilidad de diseñar el plan de vida, mientras no clausure la idea de autonomía. ¿Está? Entonces acá creo que con algunos alguna vez discutimos esto de la crítica a la crítica no puede significar la clausura de la crítica, y acá podemos decir, autonomía o la idea liberal de la autonomía no privilegia a una forma de vida por sobre otra, sí preserva la idea de autonomía, es decir, la idea de posibilidad de diseñar y materializar su propio plan de vida. Creo que me salió medio redondito, pero si no, me dicen ustedes. ¿Está? ¿Sí? Ahora, cuando clavamos esto en la materialidad de las sentencias de corte, por ejemplo, o de el diseño de políticas públicas, nos encontramos con primero un concepto rechazado por esta teoría liberal, que es el concepto de perfeccionismo. El liberalismo que defiende Carlos Nino y que según él se desprende del artículo 19 de la Constitución, porque acá viene, si se quiere, el paraguas que unifica todo, se desprende de la primera parte del artículo 19 de la Constitución. Este liberalismo no eh, permitiría, no permitiría la difusión, si se quiere, la promoción de un único ideal de lo bueno, de un único ideal de plan de vida. A esto se lo titula perfeccionismo. Y para esta concepción del artículo 19, los fallos de corte,
o las políticas públicas que intentan imponer un único ideal de moral individual son fallos de corte o políticas públicas perfeccionistas, contrarias al precepto y a la práctica que debemos reconstruir del artículo 19 de la Constitución. ¿Sí? Nuestra Corte Suprema ha tenido diversas etapas en su desarrollo jurisprudencial, probablemente esto pueda ser materia de un futuro encuentro, y ha pasado de políticas o de sentencias absolutamente perfeccionistas a sentencias que no fueron perfeccionistas y que honraron este espíritu del artículo 19 de la Constitución Nacional. Los casos más claros de sentencias no perfeccionistas son los relacionados con consumo de estupefacientes, Basterrica y Arriola. ¿Sí? ¿Sí? Un caso, por ejemplo, absolutamente perfeccionista, contrario con el artículo 19 de la Constitución, es el fallo CHA, Comunidad Homosexual Argentina. Si recuerdan, si recuerdan, se le denegó, en realidad se dejó firme una resolución de la Inspección General de Justicia que denegó la personería jurídica a la comunidad homosexual argentina por entender, ¿no?, que no podía jamás la defensa de estos valores, de estos principios, de estas formas de vida, significar una idea de asociarse con fines útiles del 14 de nuestra Constitución. Una aberración jurídica de nuestra Corte que después, por suerte, fue dejada sin efecto en otro precedente, el precedente ALIT, Asociación por la Lucha, de Lucha por la Identidad Travesti Transexual. Años después, la Corte, en ALIT, deja de lado, revierte la nefasta doctrina de Comunidad Homosexual Argentina. ¿Está? Comunidad Homosexual Argentina es un claro ejemplo de un fallo perfeccionista. ALIT es un claro ejemplo de un artículo que honra el principio liberal del artículo 19 de nuestra Constitución. ¿Sí? Este repaso igual lo vamos a dejar para otro momento. Sí quiero destacar que además de estos periodos sobre perfeccionismo y concepción liberal que fue teniendo la Corte a lo largo de su historia, igual, aún en su concepción más liberal, en sus fallos más liberales, de mayor protección a derechos, nunca fue del todo claro en esta distinción que hacemos entre intimidad y privacidad desde la reconstrucción teórica que estamos proponiendo en este encuentro. ¿Sí? ¿Está hasta acá más o menos? El problema es que después tenemos que evaluar la práctica concreta. Y en la práctica concreta vimos que en el diseño de políticas públicas hay cuestiones en donde parecería que el Estado, sea por medio de sus políticas públicas o sea por medio de sus leyes, estaría dando preeminencia a determinadas opciones por sobre otras de las personas. Y acá es donde aparece un concepto que podemos discutir y poner en cuestión, que es el concepto de paternalismo. ¿Hasta cuándo determinada orientación en las políticas públicas puede ser aceptable y cuándo empieza a transformarse en un perfeccionismo intolerable porque pretende uniformar un único plan de vida? Por ejemplo, la educación obligatoria. La educación obligatoria. ¿Cómo justificamos en este debate la educación obligatoria? Por ejemplo, determinadas leyes de protección al consumidor y al usuario. Por ejemplo, la existencia de determinadas respuestas preconcebidas
cuando llenamos determinados formularios que hacen que tengamos que cambiar la opción si queremos optar por otra cosa. ¿Está? Acá vamos a discutir varios de estos temas. Yo creo que esto puede dar paso a que yo termine ya mi exposición y que empecemos a discutir, pero acá entendamos que hay cuestiones que deben ser analizadas de manera contextualizada y en base, sí, a la concepción teórica que surge del artículo 19 de la Constitución. Una concepción liberal de la sociedad protege cualquier plan de vida, incluso el que diseña el sujeto y el individuo en contra de él mismo. De esta manera podemos justificar determinados consumos, de esta manera podemos justificar que no seamos todos gimnastas, de esta manera podemos justificar que tengamos algunos excesos alimenticios, algunos, de esta manera podemos, a ver, mientras eso no importe, la imposibilidad de menoscabar el plan de vida de otro es una conducta autorreferente. Esto no obsta a que en determinadas situaciones que importen relaciones de coordinación, el Estado intente empujar la concreción de otras políticas, de otras acciones y de otras decisiones del sujeto. ¿Está? Y acá es donde se construye esta idea de paternalismo aceptable. Si se quiere, el marco teórico genérico para justificar esta idea es la ampliación de la autonomía del propio sujeto. Esto cae de lleno con la idea de educación pública. La idea de educación pública es imprescindible para entender aumentar el grado de autonomía del sujeto. Desde el racionalismo, desde el iluminismo, esto es una verdad cuasi indiscutible. Entonces, este pequeño grado de atadura liberador que es la educación obligatoria, se justifica a partir de la ampliación de los márgenes de autonomía de la gente que es educado. ¿Sí? ¿Está? ¿Queda claro esto? Pero no siempre el paternalismo será aceptable. A veces ese paternalismo en el diseño de políticas públicas puede significar caer en un perfeccionismo intolerable. Y es ahí donde todos nosotros que tenemos que ver con el diseño, con el control, con la evaluación, con litigar contra las políticas públicas, tenemos que saber merituar, evaluar y a través de la construcción aproximativa llegar a una posible verdad defendible. ¿Estamos? Este me parece que sería el punto donde podemos empezar a discutir, ya con un anclaje real, la idea de autonomía, de diseño del propio plan de vida, pero también de diseño de políticas públicas, de protección de derechos y de pequeños empujoncitos para aumentar la autonomía de los agentes, por ejemplo, a partir de brindarle mejor información o a partir de entender cuál es la lógica decisional de los agentes para evitar que ese propio agente se ponga involuntariamente en situaciones de menos autonomía. Yo creo que acá como introducción está, si les parece, empezamos a discutir. Faltan varios tópicos, pero empezamos a discutir cuestiones. Ahí María Celeste había levantado la mano. No sé si seguís. Yo no la escucho. Celes, ¿estás hablando? No, está hablando con el micrófono Ahí apagado. está. Ahí Ah, está. Hola, buenas tardes de nuevo a todos. Justamente con lo último que decías en cuanto a la educación,
que siento que hay como un paternalismo justificado por parte del Estado, como diciendo, bueno, prohibimos esto porque te termina haciendo bien. Y al final terminan restringiendo nuestra propia autonomía. Eso era como para acotar. Sí, pero guarda con el que te termina haciendo Sí. bien. A ver, por eso acá está lo delicado. También me Sí. termina haciendo bien, esto yo lo digo siempre en el grado, en las charlas, me termina haciendo bien que me pongan una tobillera y que a las 6 de la mañana empiece a generar descargas eléctricas que solo se calmen si yo logro determinada frecuencia cardíaca a lo largo del tiempo. Es decir, una tobillera que me obliga a hacer gimnasia. También me están ayudando a tener una buena vida. ¿Toleraríamos una sociedad en donde a todos nos pongan una tobillera para que de 6 a 6:45 hagamos ejercicio físico y que eso esté regulado? Al Estado le encantaría y a la sociedad también. Tendríamos todos menos problemas de hipertensión, tendríamos todos menos problemas de, en mi caso, de sobrepeso, tendríamos todos si se quiere, una vida más sana. Por eso cuidado, María Celeste, con cómo justificamos ese diseño de políticas públicas. Si la justificación es te va a hacer mejor, yo me corro. Yo no quiero que el Estado haga políticas para que me hagan mejor. ¿Por qué? Porque si la habilitación es esa, podemos llegar a la tobillera que me obligue a hacer ejercicio físico de 6 a 6:45. Porque en definitiva me va a hacer mejor. Yo eso no lo quiero. ¿Está? Por supuesto, estoy haciendo un ejemplo absolutamente impracticable. Bueno, ya no sé si tan impracticable, pero absolutamente delirante y totalitario para poner en blanco sobre negro. Pero digo, cuidado con esto de, si se quiere, eh, el que me obliguen a ser mejor. Porque ¿quién define ese mejor? Justamente la concepción liberal de la sociedad es que lo único que es mejor es que cada uno de nosotros sea más libre y nada más. En el concepto de lo que cree cada uno por libertad y nada más. No hay un único modelo de libertad desde esta óptica. Por supuesto, a ver, hago un paréntesis que a propósito no planteé. Muchas filosofías políticas distintas discuten esta concepción. Por ejemplo, el republicanismo, por ejemplo, el comunitarismo, para los cuales sí debe haber un ideal de virtud. Desde el liberalismo se entiende que esa posibilidad de imponer un único ideal de virtud cívica puede llevar a un totalitarismo perfeccionista. Los republicanos entienden que no, y que está bien que la comunidad política adopte un ideal de lo bueno. Yo creo que las diferencias son menos de las que se plantean, pero es otra discusión esto. Sí, Carolina, habla directamente. Ahora hablemos directamente. Ya está, digo, como para enriquecer la discusión, si les parece, sin pisarnos. Caro, Ay, no sé si me van a escuchar porque justo se me empezó a cortar todo. ¿Ustedes me escuchan bien a mí? ahora sí. Sí, No. No, sí, yo la escucho. ¿Ustedes no? Sí, 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 se se escucha escucha. escucho bien. cortado. Sí, se lo escucha bien. A Sí, ver, profe, se escucha. Se escucha perfecto. Bueno, ahora no se escucha, no sé si estará hablando. No se escucha ahora. Caro, ¿ahora me escuchan? ahora sí. Bien, porque saqué el wifi, puse los datos. No, yo solamente quería ver qué opinan o sea, yo entiendo esto de, me gusta que el Estado no me imponga una moral, o que un tercero individualizado tampoco me imponga una moral personal, un modo de vida único, y bueno, me gusta esa idea, la compro hasta ahí. Ahora, me pasa que en ese retroceso del Estado, ¿no? En ese miedo del Estado de elaborar políticas públicas
por no caer en el paternalismo o en el perfeccionismo, no avancen otros actores de poder también, como pueden ser medios de comunicación, redes sociales hoy en día, como que yo siento que en ese retroceso del Estado hay un avance de otros actores de poder que imponen de algún modo un modo de vida bueno, que podrían imponerlo también. Sí, a ver, indudablemente, primero que es un punto central, es un punto central. Caro, para ir a ese punto, ¿me permitís hacer una vuelta? A ver, el artículo Sí. 19 nosotros siempre lo estudiamos también como el que justifica, recuerden, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento y la libertad de creencia. No importa acá cómo cada profe da cada uno de los derechos, el derecho a la libertad religiosa, el derecho a la libertad de expresión, no importa cómo lo da cada profe, pero sí entendemos que hay una idea bicéfala. Hay una parte absoluta, que es la libertad de pensamiento, la libertad de creencia, la libertad de conciencia, y una parte susceptible de ser regulada, que es la exteriorización. ¿De qué? De esas ideas, de esa información, de tus creencias religiosas, etc. Digo brevemente, repito, no importa el abordaje que dé cada profe, pero independientemente del abordaje que da cada profe, estos dos componentes están presentes. Y siempre solemos decir, hay una parte absoluta, la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento, la libertad de creencia es absoluta. Ahí sí es absoluta, ahí sí es el ser dejado a solas. ¿Está? Evidentemente hay una concepción del sujeto como un sujeto que puede propender a la autonomía y que es libre en sus decisiones. Evidentemente. Probablemente tengamos que revisar siempre esta idea y no pecar de naif, porque en algún momento uno puede decir, bueno, pará, no sé en este punto si ese ámbito es tan inexpugnable frente a la sociedad de masa, frente a la inteligencia artificial, frente a los nuevos medios de comunicación o lo que sea. Volveremos a revisar esto. Estoy de acuerdo con vos en ese punto, pero acá no estamos hablando, guarda con esto, de ausencia de Estado. En ningún momento dije esto, ¿eh? Y mucho menos retracción de lo público, ni de casualidad. No estoy planteando eso. Yo estoy planteando que en el diseño de políticas públicas, la idea de diseñar y materializar planes de vida tiene que estar en el eje central de ese diseño, por ende, si se quiere en términos jurídicos, acá le estoy hablando más a los politólogos, pero en términos jurídicos, de garantizar derechos. Por eso hablo de una concepción más robusta de autonomía, porque la entiendo como la posibilidad de materialización de planes de vida. Entonces, desde el concepto de autonomía que estoy proponiendo, hay determinados bienes que pasarán a ser bienes jurídicos que hay que proteger y mucho. Y desde esta forma, los derechos económicos, sociales y culturales apuntan a proteger determinados bienes primarios básicos que tienen que ver con la autonomía. O sea, si sigo desarrollando mi idea, no voy a proponer menos injerencia de las políticas públicas, casi te voy a proponer más. Lo único que estoy diciendo es que en este diseño no caigamos en un paternalismo intolerable o en un perfeccionismo totalitario. Esto es lo que estoy diciendo. ¿Está? Es distinto. Es distinto. Una cosa es proveer recursos. Una cosa es proveer herramientas para que la persona pueda conseguir sus propios recursos. Y otra cosa es, con estos recursos solo puedes hacer tal cosa. Eso ya sería otro punto. ¿Está? Otro punto que deberemos discutir. ¿Sí? ¿Se entendió a dónde voy, Caro? Porque no discutir, decir o entender que hay que evitar el perfeccionismo o el paternalismo intolerable, no significa bajo ningún punto de vista la retracción en el diseño de políticas públicas necesarias para que los sujetos sean más autónomos, porque de esto se trata mi concepción liberal, que cada uno de nosotros sea efectivamente más autónomo, que efectivamente pueda materializar su propio plan de vida. A ver,
A ver, porque si no, mi discursito es susceptible de que, y entonces, si yo quiero para materializar mi plan de vida tener un yate, el Estado me lo debe proveer, porque seguro que en el debate público precarizado eso sería el contraargumento a lo que quiero plantear. No, estamos hablando de bienes primarios. Por eso hablamos de derechos fundamentales, porque apuntan a esos bienes primarios para la posibilidad de materializar tu plan de vida. Pero ojo, tampoco somos quienes para calificar a los planes de vida de otros como insustanciales, como frívolos, como poco importantes. ¿Está? Bueno, Estaba recalculando que justamente ahí es como que, con lo que dijiste recién, como que le diste esa vuelta de rosca que necesitaba, en donde justamente vuelvo de nuevo a lo anterior, porque dentro de esas políticas públicas, quiero encontrar esa forma como de restringir al Estado, de decir como que aprovechándose eso de la sociedad, que haga este paternalismo como justificado en una palabra. No sé a si, ver, no sé si me redondeo. ¿conocen la ley de góndolas? Sí, ¿Qué dice? la de los productos primarios que tienen que estar en los estantes de los supermercados, ¿Por qué? ¿Por qué es eso, María Celeste? ¿Por qué es eso? porque son cuestiones comestibles de primera necesidad, Pero ¿por qué tienen que estar en ese lugar? porque tienen que estar al acceso público. Pero en cualquier lado es el Sí, acceso público. ¿Por qué tienen que estar en las góndolas que estén a determinada distancia de la altura media de las personas, de los ojos de las personas? ¿Por qué? para que las personas lo puedan ubicar ¿Y que vos rápidamente. no la podés ubicar si está más abajo o más arriba? Sí, como ubicarla puedo ubicar. Pero ¿qué El, pasa? ¿Qué se demostró? el tema es que es mucho más fácil, la gente giras la cabeza y la ves. Exacto. Y manoteás. Exactamente. Y en general no pasás al otro plano analítico. ¿Significa que sos tonto? No. No, ¿Significa que sos menos autónomo? No. no. Significa que se ha comprobado que uno automatiza determinadas conductas y no las pasa por otro plano analítico. Algunos hablan de la parte A y de la parte B del cerebro. No me voy a meter en esas cosas porque no Sí. sé. Pero no importa. Hay un estudio sobre las conductas humanas y más sobre las conductas dentro de las relaciones de consumo. Entonces, yo no violento la autonomía del consumidor, del sujeto consumidor, estableciendo que determinados productos tienen que estar lejos de la mano. No violento la autonomía. ¿Está? Sí. Es lo que se llama un pequeño empujoncito a que vos decidas libremente, pero tengas mayor información para decidir. O si se quiere, que alejes de lo automatizado lo que en general puede significar un perjuicio a tu salud. Puede significar un perjuicio a tu salud. ¿Estamos prohibiendo algunos productos en este contexto? No, los estamos poniendo en otro lugar. Si vos lo querés, lo vas a agarrar, pero no lo vas a agarrar como un acto reflejo. ¿Está? ¿Sí? Viola la autonomía individual del consumidor que el producto esté un poquito más arriba o un poquito más abajo. No. Entonces podemos entender que la ley de góndolas, en este aspecto, contiene un paternalismo tolerable. ¿Está? Sí. ¿Está? ¿Sí? Sí. Perfeccionismo sería que se prohíban los ultraprocesados. Prohibimos los ultraprocesados.
No, bueno, eso sería un perfeccionismo intolerable, que violaría no solo el artículo 19, sino la libertad de comercio. Ahora, una ley de góndolas, desde la concepción que propongo, es una reglamentación razonable al comercio. Los supermercadistas me van a putear como locos, pero a mi criterio es una reglamentación razonable. ¿Está? Sí, totalmente. ¿Se entiende la diferencia? Y así podemos usarlo en otros casos interesantes. ¿Está? No nos vamos a meter con el tema vacunas, que también es un tema relacionado con la autonomía, porque ahí coincidimos en que hay una posibilidad de afectación de planes de vida de otros. ¿Sí? Entonces, Sí. soy de los que sostienen la absoluta constitucionalidad y no violación del derecho a la privacidad de los planes de vacunación. En ese aspecto lo dejo de lado. ¿Está? Soy también de los que defiende el cinturón de seguridad, porque también hay que entender cuánto de lo reglamentado es central para el diseño de tu propio plan de vida o no. Cuánto es un tema central y cuánto es una cuestión tangencial no central. Porque también esto hace a una ponderación de lo que está en juego. ¿Estamos? ¿Sí? No hay Sí. una violación a un plan de vida por no ponerte un cinturón de seguridad. Entiendo. Más allá de que la Corte, en el famoso, creo que es el caso Garay. Garay con Mendoza, planteó de que podía haber una afectación a derechos de terceros, etcétera, etcétera, y lo planteó y lo resolvió en el marco del 19. Sí, Juan. ¿Levantaste la mano, Juan? Sí, me parece que hay un caso que quizás está bueno, y es el caso de prohibir la prostitución, por ejemplo. A ver, dale, desarrollalo. No, está el libro este de Walter Block, que le regaló Milei a los funcionarios. Lo estuve leyendo y está bueno, defendiendo lo indefendible, que plantea un montón de cosas para pensar el derecho. Y bueno, me parece que él plantea esto como que la prostitución dice que es una práctica libre. No sé si va tanto con la autonomía, quizás. En otro caso sí, pero él plantea que es una práctica libre, una transacción libre, que mientras haya dos personas que sean capaces, bueno, debería aceptarse. Como para partir un poco de No, casos no, por ahí, no, como el de la está muy góndola o el bueno. etiquetado. Está muy bien para el debate público. ¿Qué hacemos con la pornografía, no? Y hay un punto que hay que entenderlo también. A ver, desde el concepto de la posibilidad de su prohibición o reglamentación, vos no estás hablando en realidad de la pornografía, estás hablando de la prostitución directamente, ¿no? Estás hablando de la prostitución. Sí, pero Pero podemos hablar lo mismo. Working ya sí habló de la de la pornografía. pornografía. Acá atraviesa también el tema de la autonomía, la posibilidad de diseñar el plan de vida de las personas que practican, ¿no? Que llevan adelante estas prácticas. Y es otro punto, y la posibilidad de reproducción de situaciones de dominación de grupos desaventajados, que esto sería un poquito la teoría de Owen Fis en el famoso artículo El efecto silenciador de la libertad de expresión, que sería como otro elemento para complejizar la cuestión. Yo creo que es un tema interesantísimo para discutirlo en este aspecto, el que trae Juan. Me encantaría también que incorporemos otro elemento. No necesariamente como comunidad política, toda distribución de bienes debe realizarse a partir de un gran, eficaz distribuidor de bienes como es el mercado. ¿Sí? De hecho, no todos los bienes como comunidad política los mercantilizamos. Muchos los distribuimos con con otras fórmulas y decidimos no mercantilizarlos. Con esto, yo creo que tenemos que pensar qué bienes decidimos distribuirlos a partir de un distribuidor eficiente y eficaz, como es el mercado, pero qué bienes podemos creer
que va a ser preferible distribuirlos de otra forma y no por las reglas del mercado. Y es ahí donde yo creo que la cosa es más compleja. Me encantaría que sea todo mercado y que el mercado sea... Pero la práctica social te demuestra que hay cuestiones que el mercado distribuye bastante mal, y que hay cuestiones que se deben distribuir bienes de otra manera, no por reglas de mercado exclusivamente. No estoy diciendo, por favor, que la prostitución deba distribuirse por otras reglas. Yo lo que estoy diciendo es que la mercantilización, pero esto ya sería otra discusión, de toda transacción no necesariamente es beneficiosa. ¿Sí? Ese es el punto que estoy sosteniendo. ¿Está? Pero con relación a la autonomía, me parece que tenés un punto ahí. Si una persona quiere someterse libre y autónomamente y su plan de vida es ese, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Está? Distinto es si todos se ubican en una misma zona y eso significa el perjuicio al valor de la propiedad de todo ese barrio. Por ejemplo, zonas rojas. Ahí podemos discutir, porque hay derechos de terceros. Pero si eso no ocurre, ¿qué posición tomamos con lo que dice Juan? No sé, Juan, ¿vos qué pensás? No, que poniéndome un poco en abogado del diablo, pensando lo contrario, este autor lo defiende desde el lado este que vos decís. Dice, bueno, a pesar de que haya una prohibición explícita y que se las persiga, las prostitutas siguen trabajando de prostitutas, asumen los riesgos y la gente las sigue contratando, también asume el riesgo. Entonces, como vos decís, el debate sería, bueno, pensar qué conductas toleramos o qué no, pero creo que ahí sí entraríamos ya en un paternalismo. A ver, y dentro Eh, de... y en una cosita más. Sí. Y él dice, en definitiva, dice, eh, dice siempre pagamos, ya es un extremo, siempre pagamos por sexo, dice, por ejemplo. Entonces dice, estamos encubriendo determinadas conductas sí y otras no. Dice, por ejemplo, Bueno, si yo no, invito eso a ya alguien me a, parece. pone el caso, si yo invito a alguien a salir, dice, yo, no sé, pago una comida, pago el cine, en cierto sentido estoy pagando por algo, supuestamente. Sí, pero Me pagás estoy por poniendo una medio en comida. abogado del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, me parece. A ver, creo que no es un pensamiento demasiado sofisticado si termina concluyendo que en definitiva todos pagamos por sexo. Me parece, no es. Sí, me parece interesante lo que vos planteaste, no sé tanto el autor. Y lo que vos planteaste es interesante en este aspecto. ¿Qué pasa si una persona quiere ejercer la prostitución? ¿No? Y acá hay un punto. Acá efectivamente hay un punto. A ver, podemos sí entender que hay un grado de marginalidad, pero siempre hay un grado de marginalidad. No puede ser una decisión lo más autónoma posible de esa persona. ¿Qué posición tomamos en ese caso? ¿Qué posición tomamos en ese caso? ¿Sí? Y le aportaría algo más, Juana, a todo esto. Eh, Creo sí que el Estado debe tomar mayores grados de precaución cuando la conducta que vos vas a tomar importa la irreversibilidad. Porque esto es algo que no lo tengo muy trabajado, pero que me llama todo el tiempo. Hay un derecho también a arrepentirse. Hay un derecho a arrepentirse y a cambiar. Y esto, más liberal que esto, no hay. La idea de poder arrepentirte y cambiar. Revisar tus propios valores y adoptar otros. Entonces, cuando tu diseño anterior te va a llevar a puntos irreversibles, ahí sí me parecería que se podrían crear dispositivos que te obliguen por lo menos a pensar más de una vez los pasos que vas a dar y a tener opciones de no darlos. ¿Está? ¿Sí? Entonces, en toda acción cuyo arrepentimiento después sea imposible o casi imposible, yo buscaría generar dispositivos que te obliguen a recapacitar, no para hacerte cambiar de opinión, sino para que vos te puedas permitir una nueva lectura de la acción que vas a adoptar. Yo lo llamo el derecho a arrepentirte.
Ale, perdón, quiero Sí, ya salir un estamos. poco de estar de moderador, no, porque se me viene un montón de cosas. Primero, ¿no? En referencia a lo último que decís, también me parece a mí que no pensás que puede haber un peligro de bajo te estoy cuidando para que tengas posibilidad de arrepentirte, de incorporar un modelo perfeccionista. Pienso en la eutanasia, ¿no? Donde ahí claramente, bueno, me parece que no hay afectación a terceros. Entiendo lo que decís, ¿no? Puntualmente de tener quizás toda la información para decir, bueno, soy libre de que estoy tomando esta decisión. Se me pone este tema de la eutanasia como Pero no otros dije más que ejemplos. eso, Fer, ¿eh? Solo le ¿Eh? pondría por ahí volvé a pensarlo. Tomate una semana Ok, más. Nada más, no ok, mucho más, ¿eh? ok. No mucho más. Y después con respecto a esto de que quizás, no sé si se me viene a la cabeza casos donde en realidad sí el liberalismo quizás tiene un cierto perfeccionismo que tiene que ver con decisiones quizás que afecten a la dignidad, pero no a terceros, a la dignidad de la persona. Digo que ahí me parece que se sale esta idea del 19 de hago mi propio plan de vida en cuanto no afecta a terceros. Eh, no se me viene ahora, así como a la cabeza, casos que pueda mencionártelos. Eh, Pienso también en el tema del casco, ¿no? Vos dijiste el cinturón y el casco de moto. Eh, no sé, hay una prohibición expresa, es una política pública y es sumamente paternalista y no entiendo, a diferencia quizás de el fallo reciente que habla del Caray, cinturón de Garay, que menciona, desde mi perspectiva, un poco muy... no me termina de cerrar esto de que puede llegar la persona también a desprenderse y afectar a otros. ¿Vos cómo ves el tema puntualmente esto del casco? Eh, Como política pública y cómo se estaría cubierto dentro del 19 o no. ¿puedo ir un poquito antes? Sí, 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 sí. Porque los tres principios liberales que desarrolla la teoría liberal de Nino, o sea, no se agotan en autonomía, ¿no? Él habla de autonomía como posibilidad de diseñar tu plan de vida. Voy a decirlo muy brevemente, ¿no? Inviolabilidad, como esta idea de que ninguno de nosotros es medio de nadie, todos somos fines, asociado a la autonomía. La idea de autonomía es un bien que si se quiere es agregativo. Puede haber una sociedad muy libre donde haya esclavos, pero esos esclavos son violados en su dignidad y en su autonomía. Entonces, a la autonomía la corregimos con la inviolabilidad. Pero él plantea un tercer principio, que es el que vos dijiste, el de la dignidad. Y la dignidad significa que yo puedo conscientemente restringir mis porciones de autonomía. Porque si no, sería lo paradójico de lo que vos estás planteando muy bien. Entonces, la autonomía no me permite ser menos autónomo, un delirio. La autonomía, si quiero, me debe permitir ser menos autónomo. Y a esto Nino lo llama dignidad. La posibilidad de, voluntariamente, resignar tus porciones de autonomía. Él dice, yéndose ya a un extremo, vivir en comunidad y aceptar las prácticas de la moral o del derecho voluntariamente significa resignar porciones de autonomía. Voluntariamente. Y a eso se le llama dignidad. Pero vos vas más lejos y está muy bien. Y está muy bien. Vos voluntariamente podés decidir ser en algunos momentos o en algunas cuestiones de tu vida un poco menos autónomo. Por supuesto. Si no, no sería liberal esta concepción. Sería perfeccionista, como vos bien lo planteás. Sería perfeccionista. Entonces, sin la corrección de la dignidad, la autonomía sola se transforma en perfeccionismo. Por eso hay que estudiar los tres principios: autonomía, inviolabilidad de la persona y dignidad de la persona. Asociado y corrigiéndose. Esto por un lado. Lo del casco a mí me somete sí a un problema, porque evidentemente yo no veo directamente el perjuicio a terceros. ¿Sí? Y acá claramente hay un paternalismo. Ahora, realmente, ¿qué concepción o plan de vida
puede tener como eje central de su desarrollo autónomo los pelos al viento. Bueno, yo porque soy pelado, no me importa esto, pero ¿se entiende lo que quiero decir? Acá es donde deberíamos preguntarnos y hacer un correctivo a todo este desarrollo. ¿Qué bienes están involucrados? ¿Hay, si se quiere, una evaluación perfeccionista cuando califico que los motivos por los cuales vos no querés usar casco son secundarios, accesorios, aleatorios? ¿Está? Es un punto y realmente me pone con una evidente contradicción en donde tengo que apelar a estos correctivos de los bienes que están en juego. Y esto me puede hacer caer en el riesgo de imponer determinados ideales. Por ahí sí. ¿Está? Sí. O sea, no te di ninguna respuesta, pero evidentemente hay un problema. No, ¿Sí? sí se entiende, se entiende. Bueno, ahí justo Naira después tiró otra y Naira levantó la mano. Sí, Naira. Sí, profe. No, nada, me gustó mucho lo que estaban hablando acerca del fallo Garay, del cinturón de seguridad, lo del casco y nada, noté un poco lo que habla el profe Bottini sobre esta idea de dignidad, donde uno mismo restringe porciones de su autonomía. Para mí eso está más conectado eh, a cómo uno se somete a convivir en sociedad, o sea, porque si vos te sometes, no sé, a la ley de tránsito, que tenés reglamentado cómo hay que andar en la sociedad para evitar cierto caos, digamos, ahí sí uno mismo estaría restringiendo su autonomía, pero no solo para preservarse así, o sea, sí no veo la afectación a otros, pero para mí involucra más el protegerse a uno mismo, como que eso te daría más autonomía, no sé si termino de cerrar la idea. No, no, te entendí perfectamente. Está muy bien el ejemplo. El tema, a ver, vamos un poquito más para atrás. La práctica social de la moral y la práctica social del derecho parecería que tienen dos objetivos concurrentes. Uno, resolver nuestros conflictos en comunidad. Dos, ayudarnos a cooperar en comunidad. ¿Está? Y esto son elementos que están en ambas prácticas, en la práctica de la moral social y en la práctica del derecho. ¿Está? Desde esta lógica hay regulaciones, hay normas, sea morales o jurídicas, que sabemos que son distintas, pero sea morales o jurídicas, que nosotros aceptamos por su propia autoridad y no necesariamente atrás hay un valor moral. Son meras normas de coordinación o de cooperación. ¿Está? ¿Estamos? Entonces, mucho de lo que todo el tiempo respetamos, a ver, no nos golpeamos para acceder al colectivo. Bueno, generamos algunas reglas de cortesía, va pasado primero, básicamente por esto, para coordinarnos. ¿Estamos? Que después haya un reproche atrás, che, qué maleducado este que se mandó, que hay un reproche asociado a la violación de una regla de cortesía, no necesariamente es la fundamentación de la regla de cortesía. La regla de cortesía está porque en un momento nos dimos cuenta que intentar pasar los dos juntos hacía que no pasemos ninguno de los dos. ¿Estamos? Y es la autoridad de esta práctica, como entiendo yo, debe ser también la autoridad del derecho, no pasa porque esto lo impone una autoridad, sino por su verdad intrínseca. Pero esa verdad intrínseca no necesariamente atrás tiene un valor moral. Nair, yo no sé si ibas directamente a esto, pero también quiero decir, a ver, que paremos en los semáforos en rojo es básicamente para no estrolarnos, para no estrolar a los demás y básicamente para ayudar a coordinarnos. Y el derecho tiene que ver con esto también. Sería imposible vivir en comunidad sin estas normas, y entre ellas sin las normas jurídicas. ¿Está? Sí, Y sí, profe, lo entendí. Terminé evidentemente de nos cerrarlo. sometemos voluntariamente
A ver, me van a decir, no, atrás está la autoridad y la amenaza de coacción. Claro, sí, en el orden jurídico, claro. Y también en el orden moral. Hay una amenaza de coacción moral, pero hay una amenaza de coacción. No hay duda que esto está presente. Pero no lo aceptamos solo por eso, o por eso nada más. ¿Está? En el fondo entendemos que hay una obligación de aceptar eso. Y esto tiene que ver con tu idea de cierta restricción de la autonomía. Y está muy bien. Estoy llegando, por otro lado, a algo parecido a lo que vos dijiste, porque me parece que está muy bien. No sé si se entendió. Sí, sí, profe, cerré la idea. Gracias. Se entendió bien. Bueno, creo que estamos, ¿no? Una cosita más, Ale, que quisiera Todas las dar. que quieran, yo porque estaban en No, silencio, no por otra cosa. no, el tema de, vos hablaste recién, hablamos de la no interferencia y hablaste un poco de la idea de restringir, creo, más o menos, de los más autónomos para los menos autónomos, una cuestión así. Me gustaría meterme con esta idea de las acciones afirmativas cuando se busca esta cuestión de levantar a los grupos desaventajados, vulnerables con algo que sí es, no sé, se me ocurren las acciones de cupo en universidades, que yo el fallo Bake, eh, donde ahí sí veo una restricción al propio plan de vida de la persona, que creo que es fundamental, y no sé cómo darle vuelta a esto, ¿no? Tan complejo, donde claramente es fundamental para la autonomía de los menos autónomos. No sé si se entiende. Un poco jugando con Perfectamente. el límite de la afectación a terceros, ¿no? Y el Sí, plano de la igualdad como no sometimiento. sí. A ver, yo voy a seguir al autor que me gusta, pero pueden haber varias justificaciones. Pero creo que él da una justificación satisfactoria y no lo pone en el plano de la autonomía, sino de la inviolabilidad. Él digo, este autor que yo sigo, en su obra, reescribe Ética y Derechos Humanos, uno de sus libros fundantes, y le pega una vuelta al principio de inviolabilidad. ¿Sí? Originariamente la idea de inviolabilidad, bajo esta idea de que nadie puede ser medio usado por nadie, ¿no? Que todos somos, todo sujeto es un fin en sí mismo, ¿no? Esta concepción personalista de que el sujeto es un fin en sí mismo. Por ende, la idea de inviolabilidad es nadie puede restringir su autonomía para que otro obtenga más autonomía. ¿Está? Esta era una primera acepción de la idea de inviolabilidad. Pero Nino enseguida la corrige y dice, no, está mal. Hay autonomías que sí pueden ser restringidas. ¿Cuándo? Cuando aumenta la autonomía de los que menos autonomía tienen. ¿Sí? O cuando beneficia la autonomía de los que menos autonomía tienen. ¿Está? Entonces, esta vuelta de rosca, entiendo yo, que es la que después permite justificar desde esa concepción teórica la idea de igualdad bajo el principio de no subordinación. En definitiva, no es que estamos haciendo subordinados a los más autónomos. No, siguen siendo autónomos. Estamos propendiendo a mejorar la autonomía de los menos autónomos. Entonces, tiene que ver con el segundo principio rawlsiano, no me quiero meter, que es el principio de diferencia, ¿no? El principio de toda diferencia será justificable cuando mejora la situación de los más perjudicados. ¿Está? Este sería el segundo principio rawlsiano. Yo creo que Nino, inspirado en esto, hace esta vuelta de rosca a su concepción de inviolabilidad. ¿Sí? Entonces, podemos estar a favor de... La diferencia puede ser que un médico gane mucho más. Ojo, ¿eh? O que un piloto de aviones gane mucho más. A todos, incluso a los más pobres, nos conviene que un médico gane mucho más. ¿Entienden el punto? Guarda que el principio de diferencia no es un igualitarismo absurdo. ¿Está? Por eso logra, a criterio de los rawlsianos, superar la crítica que se le hace a cierta concepción igualitarista. ¿Está? Porque él dice,
vamos a justificar que cierta gente gane más siempre que eso mejore a los más desaventajados. ¿Sí? ¿Está? Entonces acá, Estamos. esta concepción, esperen un segundo, no sé ni dónde está el teléfono. Bueno, ya lo voy a encontrar. Perdonen, hay un teléfono sonando que es el mío, no sé dónde está. Bueno, ¿se entendió más o menos esto? Es para seguir discutiéndolo, ¿no? Pero Se hay, entendió, si se sí. quiere, ahí un correctivo que ayuda a entender esta idea. ¿Está? Y que no tiene que ver tanto con la autonomía, sino con cómo distribuimos esa autonomía. Perfecto, Ale. Y antes que me gustaría, me quedé con algo que me gustaría preguntarte, vos lo diste como, según entiendo, según el autor de Nino, esta cuestión de tomar el artículo ya literal, saliendo un poco quizás más de la filosofía de Nino, pero un poco más yendo a lo dogmático del 19. Eh, orden, moral pública y afectación a terceros. Vos lo das como tres términos, o sea, que englobaría uno solo, y hay algunos autores que esto lo discuten, ¿no? Como un Totalmente. poco, bueno, no hace falta la afectación a terceros, puede afectar el orden público o la moral pública. Y ahí creo que hay muchos, no se me viene tampoco ahora a la cabeza, quizás jurisprudencia y demás, donde también, digo, no hay afectación a terceros, pero al orden público. Y creo que ahí también se esconde una especie de perfeccionismo en esa idea. Yo coincido, por eso discuto a los que intentan definir orden público o moral pública como algo distinto a afectación a terceros. Yo creo que es una discusión. Creo que por algo la Corte nunca hace tajante, salvo en Basterrica y Arriola, nunca hace tajantemente esta subsunción, si se quiere, esta conexión explicativa, porque deja abierta la posibilidad de trabajar maleablemente con la concepción de orden y moral pública, y creo que es un problema y que tenemos que seguir discutiendo los alcances que le damos a esta práctica. Yo lo veo como un problema esto, veo lo mismo que vos. Es muy discutida la concepción de Nino, ni siquiera es uniforme. Probablemente el juez Baqué en algún desarrollo, sí, Petracci en otro desarrollo, se acercaron mucho, pero esto ni siquiera se ha consolidado como doctrina judicial, por lo que creo que es una práctica social en disputa todavía. Estamos en disputa, hay que seguir discutiendo y no necesariamente esto se resuelve fácil. Yo veo un problema en lo que vos señalás y tampoco me termina de satisfacer claramente los alcances de nuestra práctica en lo que serían los análisis de fallo de corte, porque da para cualquiera, o da para unas cuestiones bastante difíciles de entender. De hecho, las doctrinas que fueron consolidando Ponseti, Basterrica y Sajian, fueron después revisadas en los 90 con la nueva conformación de la Corte y vueltas para atrás. Y algunas se volvió a reinstalar posteriormente y estamos todavía ahí discutiendo, ¿no? ¿Sí? Creo, perdón, creo el fallo Cha, digo, no agarra el orden público para eh, Sin duda, que no puede ser, que no puede haber un fin legítimo cuando vos lo que querés es proponer determinados valores como esos, que son contrarios a la moral aceptada y bla, bla, bla. Claro, pero acordémonos que posteriormente hubo una elite que tiró por la sí. borda, cha, que tiró por la borda, cha. ¿Está? ¿Sí? Y en los considerandos, no en la parte resolutiva, en los considerandos de Alit, hay una concepción muy fuerte de igualdad real, material o estructural. Lamentablemente, pese a ese desarrollo argumentativo, la resolución es con un mero control de razonabilidad. Yo considero humildemente que la Corte perdió en Alit una oportunidad única de resolver bajo el ideal de igualdad real o material.
lamentablemente resolvió con un simple control de razonabilidad y planteó la irrazonabilidad de que a Lid no le dieran la personería, ¿no? ¿Estamos? Lamento que haya gastado tanto concepto en los considerandos para resolver como resolvió. Cuando podría haber hablado de presunción de inconstitucionalidad, de toda afectación a un grupo desaventajado a priori es inconstitucional y debe el Estado demostrar el interés estatal primordial y el medio menos lesivo. Bueno, nada de eso usó. Pese a que definió a la comunidad travesti transexual como un grupo altamente desaventajado, brutalmente excluido. Y sin embargo, no resolvió así. Perfecto, Ale. ¿Te parece que vayamos, no sé si alguien tiene alguna intervención más o... Yo me parece que tocamos varios temas, no sé si fueron de utilidad, pero creo que los logramos tocar, por lo menos desde una mirada introductoria. ¿Está? No sé si nos parece, bueno, podemos dar por cerrado el encuentro. Agradecerte, Ale, obviamente por el tiempo, la dedicación. Siempre nos encanta escucharte. Esto, por supuesto, va a quedar no solamente grabado, los vamos a subir a los respectivos canales tanto del profe Bottini como del mío, porque muchos me dijeron que por el horario tenían que cursar, irse, estaban viajando en colectivo. No se preocupen, los vamos a subir así podemos como dar la posibilidad que todos tengan acceso a lo de hoy y también la posibilidad de generar este otro encuentro para seguir profundizando sobre la autonomía, ¿no, Ale? Yo creo que tenemos que entender que estos son cuestiones introductorias y cuestiones aproximativas y hay que seguir pensando y espero no haber sido demasiado concluyente en nada, porque la idea era no ser tan concluyente en nada. ¿Sí?